Las mesas están organizadas de modo que se alternen literatura e historia. El día de hoy tendremos 5. Para la primera de ellas es para mí un honor contar con la presencia de un autor tan reconocido como Enrique Serna de México y una autora naciente como Gabriela Alemán de Ecuador. Enrique Serna es narrador, ensayista y guionista. Entre sus obras destacan las novelas Uno soñaba que era rey, Señorita México, El miedo a los animales, El seductor de la patria y Ángeles del abismo. El libro de cuentos Amores de segunda mano y una colección de ensayos titulada Las caricaturas me hacen llorar, entre otros títulos. En el año 2000 obtuvo el premio Mazatlán de Literatura por su novela histórica El seductor de la patria. Ha publicado ensayo y crónica en las revistas culturales mexicanas Nexos y Letras Libres. En 2004 recibió el Premio Nacional de Narrativa Colima por obra publicada que ganó con su novela Ángeles del Abismo. Y en el último número de la revista Letras Libres hace una muy inteligente relectura de una obra de Gabriel Said. Gabriela Alemán, por su parte, de Ecuador, es doctora en filosofía por el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Tulane, con especialización en teoría de cine, cine latinoamericano y literatura latinoamericana. También tiene una maestría en letras latinoamericanas por la Universidad Andina Simón Bolívar. Recibió la beca Guggenheim en el 2006 y ha publicado 5 libros de ficción. En el 2007 fue elegida como representante de Ecuador para formar parte del Grupo Bogotá 39. Y sin más, le paso la palabra, por favor, a Gabriela Alemán. Buenos días. Primero quería agradecer la invitación a estar en este encuentro y en la linda ciudad de Guanajuato. Yo quería comenzar leyendo un textito muy breve que preparé antes de comenzar un diálogo con Laura y con Enrique. Puestos a pensar el trazo narrativo que define a las nuevas naciones, quisiera comenzar por dejar de lado por un momento a las novelas consideradas fundacionales para pensar en los otros trazos que unieron a Ecuador como nación. Para ello, quisiera partir de la noción de comunidades imaginarias propuesta por Benedict Anderson, la idea de que los estados-nación se construyeron sobre los discursos ficticios propuestos por los periódicos y novelas. En el caso ecuatoriano, esa primera comunidad imaginaria toma forma a finales del siglo XVIII y circula junto al diario Primicias de la Cultura de Quito de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Ese sería el inicio del trazo que nos llevaría a la primera Junta de Gobierno Autónomo de Quito en 1809 y que terminaría 13 años después, en 1822, en la batalla de Pichincha que marcaría la independencia de España. Esos textos puestos en circulación por Espejo serían los primeros que nos acercarían a la posibilidad de existir como una nación independiente, cuando eso ni siquiera era un deseo. Algo que no hay que perder de vista en ese momento fundacional es que el título del diario habla de Quito, claro, de la Real Audiencia de Quito, dependiente ora del Virreinato de Lima, ora del Virreinato de Nueva Granada. Una Real Audiencia que en realidad eran 3, Quito o la Sierra Norte, Guayaquil y el Austro o la Sierra Sur. 3 zonas tan marcadamente distintas que, por poner un ejemplo, alguna de ellas perteneció a ambos virreinatos a la vez. Guayaquil dependía militarmente de Lima, aunque políticamente en determinados momentos de la historia pertenecería a Nueva Granada. 3 zonas que aún no acaban de insertarse en un solo país si seguimos la historia política reciente del Ecuador. Tanto en términos económicos como políticos y culturales funcionan como 3 países independientes. Solo el imaginarlos como uno ha permitido que funcionen de esa manera. Pero volvamos a nuestra narración, al primer momento en que se piensa a estas 3 zonas como una sola, ya después de la independencia y de la separación de la Gran Colombia. Esa sería la escena primordial de la fundación de la nación ecuatoriana, el momento en que se le da un nombre y el pasado, presente y futuro de la nueva patria queda marcada para siempre. Me refiero a la primera asamblea constituyente, la de Riobamba de 1830, donde se discutirá el nombre que se dará al nuevo país y que, desechando propuestas como la de Atahualpía, se conformó por la del nombre de una línea simulada sobre un plano imaginario, el Ecuador. El positivismo científico triunfó sobre el pasado y borró el momento anterior, tanto el pasado hispánico como el pasado indígena.
y optó por el futuro. La narración que se adopta, pues, es la del romance científico. ¿Cómo más llamar a nuestra incipiente y recién descascarada nación, o cómo llamarla con más justicia, sino como el producto del proyecto romántico liberal de un grupo de notables que no veían territorio más fértil para inaugurar el sentido mismo de su creación que el del prestigio y discurso científico que sobrevivía en estas tierras desde la llegada de la misión geodésica francesa casi un siglo en el pasado? Un discurso que había ubicado estas tierras en el centro mismo del mundo, aunque fuera así solo en la forma empobrecida del lenguaje de las mediciones. Se intenta dar una centralidad a estas tierras al interior de los propios imaginarios individuales y colectivos, sobremanera en aquel fuero interno especular que el mismo Althusser designó como el lugar de residencia del poder en todas sus formas. Así que para esta fecha la centralidad imaginativa del país aparentemente era un hecho, pese a, o tal vez debido a que, la imposibilidad tácita de lograr la nación permanecía tan lejos del horizonte como el famoso afecto del género pastoral, el romance, por la búsqueda de lo imposible. Si el periódico formó una primera alianza imaginaria entre ecuatorianos, la siguió su bautizo como nación, ahora no como un deseo de libertad, sino como el deseo de una centralidad que nunca alcanzaría. Seguirán las ficciones que recién a mediados del siglo XX circularán masivamente entre los lectores gracias a su publicación en la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fundada en 1944 por Benjamín Carrión, y sobre todo se convertirán en lecturas obligatorias en los establecimientos educativos del Estado ecuatoriano. Estas serán dos: Cumandá, de Juan León Mera, también creador del himno nacional del Ecuador, y A la Costa, de Luisa Martínez. Tanto Cumandá como A la Costa operan dentro de las categorías de la literatura de su época, o sea, responden al romanticismo y al ímpetu de novedad e individualismo que caracteriza ese periodo. Pertenecen a una tradición, y en el caso de Cumandá, inserta en la tradición francesa con Chateaubriand a la cabeza, a quien Mera reconoce la autoría del tema de la novela, pero también se deben a la exotización de la naturaleza americana iniciada en las Crónicas de Indias. Ambas también responden al momento fundacional de imaginar a la nación. Mera lo hace insertando su historia en un momento atemporal en la selva, un momento anterior a 1809, y recreando, a través del romance entre un blanco y una indígena, el momento en que las misiones jesuíticas y luego de su expulsión los dominicos intentaron lo que para Mera era un proyecto civilizador en Ecuador. Si seguimos a Doris Sommer en su recorrido por los romances del siglo XIX, donde argumenta que el impulso erótico narrativo está unido al deseo de la nación y donde, cito, el erotismo y el nacionalismo se convierten en figuras recíprocas dentro de las ficciones modernas, donde la relación retórica entre la pasión heterosexual y los estados hegemónicos funcionan como una mutua alegoría, y cierro comillas, donde se resolvería el mestizaje de los estados-nación en la ficción. Esta argumentación de Summers se complica en el caso ecuatoriano, pues la unión erótica que daría como fruto a la nueva nación ecuatoriana dentro de un orden burgués se ve impedido por el tabú del incesto. El blanco y la indígena son hermanos y su fin será trágico. La novela, leída como alegoría, hablaría de la imposibilidad de reconciliar ambos mundos y del fracaso de un proyecto nacional, y quebraría también el discurso propuesto por Sommer. A la Costa habla de un momento posterior, el del enfrentamiento entre la sierra y la costa, entre el liberalismo representado por Eloy Alfaro y los conservadores encarnados en García Moreno. El presente de la novela abarca los años que van de 1890 a 1900, y la revolución liberal triunfó en 1895 en Ecuador. Es una novela marcadamente anticlerical, de clase media, y cito a Martínez, cuando habla de la clase media, llamada a llenar en un no lejano día el mundo, derrotando con sus prácticas virtudes, con el trabajo, con el patriotismo, las mil necias preocupaciones religiosas y sociales que hoy hacen gemir a la humanidad en un calabozo estrecho y hediondo. Pero Martínez olvida a las minorías del Ecuador, ignora abiertamente a los indígenas de la sierra y representa negativamente a los campesinos costeños. A estas dos novelas y al movimiento romántico le seguirían otros.